Un cordial saludo. Quiero en el día de hoy agradecer la invitación hecha por la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, la Escuela de Ciencias de la Educación y la especialización en Educación, Cultura y Política a la cual pertenezco como docente, para participar en este importante sexto Seminario Internacional Permanente de Educación, Género y Paz. La ponencia que voy a presentar hoy se denomina La educación como herramienta fundamental para garantizar escenarios de respeto por la interculturalidad. Mi nombre es John Freddy Mancera Castillo. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la misma universidad, especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y actualmente soy maestrante en la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Soy docente adscrito a la especialización de Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Vamos a dar inicio formalmente a nuestra ponencia. La ponencia expone cómo la sociedad se ha desarrollado con normas y derechos para facilitar la convivencia y el progreso conjunto, destacando la importancia de la educación intercultural, especialmente en un país diverso como Colombia. La educación intercultural es fundamental para la formación de maestros, quienes deben ser holísticos y reconocer la historia y las realidades de los individuos y los grupos. La educación en Colombia debe ser incluyente, democrática y participativa, abordando problemas desde una perspectiva regional y local como lo establece la Constitución Política de nuestro país. Se resalta la necesidad de un proyecto educativo que contemple la diversidad humana y fomente la ciudadanía intercultural, colocando al ser humano en el centro y respetando la diversidad. La interdependencia cultural se valora al reconocer la diversidad y fomentar la comprensión y respeto mutuo, subrayando la conexión global y la necesidad de colaboración para enfrentar los desafíos comunes. El texto critica la falta de reconocimiento de la diversidad en el sistema educativo, señalando que los contenidos curriculares a menudo ignoran culturas presentes en la sociedad. Los docentes tienen la oportunidad de promover una verdadera interculturalidad e inclusión, compartiendo la riqueza cultural de los estudiantes. A lo largo de la historia, la educación ha sido vista como un derecho por la UNESCO, pero también como un privilegio y una deuda social. La educación intercultural debe ser un enfoque holístico en el sistema educativo, fomentando el pensamiento crítico y reflexivo sobre la diversidad y las diferencias de un contexto sociocultural histórico. De esta manera se formarán ciudadanos críticos, conscientes de las relaciones de poder y privilegios en diferentes contextos. La sociedad es una construcción humana que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Los diversos grupos étnicos que la han conformado han ido construyendo normas y generando derechos para armonizar la convivencia y facilitar el progreso conjunto de la comunidad. Y la educación intercultural ha sido herramienta fundamental que ha ayudado en este propósito. La educación intercultural es esencial para la formación de maestros en un país pluricultural y biodiverso como Colombia. Las interpretaciones de realidad, la constitución de las subjetividades no pueden ser homogéneas, sino que debe ser horizontal. Incluso de cualquier otro país pasa por el reconocimiento de la historia del individuo y de los grupos, de los contextos y de las realidades que le permean, por lo que es fundamental que los maestros seamos holísticos. Es necesario hacer pertinente la educación hacia la interculturalidad. Es decir, la educación colombiana debe ser incluyente, democrática, participativa, pero debe tener presencia fuertemente desde lo regional y lo local, porque sólo así va a intentar dar solución a los verdaderos problemas que aquejan a las sociedades desde y para los territorios.
La Constitución Política de Colombia ha declarado al país como multiétnico y pluricultural y en este sentido definió cuál debe ser el quehacer y la función de la educación y en especial del maestro como actor preponderante del proceso y cuál es el papel en los avances de los procesos de interculturalidad que se deben adelantar en y desde las regiones. Por ello es preciso caminar hacia un proyecto que contemple la riqueza de la diversidad humana, que reconozca una identidad formada por múltiples pertenencias y que establezca lazos comunes de unión. Pero para que esto sea una realidad se precisa aprender a ejercer la ciudadanía intercultural según Sánchez. Es decir, todo proyecto de educación en el presente y en el futuro debe estar pensado, planeado y ejecutado bajo la premisa primero de poner al ser humano en el centro y segundo de entender que no todos los seres humanos son iguales, sino que por el contrario existe la diversidad y hacia ella deben focalizarse los esfuerzos de implementar acciones, proyectos y objetivos que permitan bajo el respeto, la cordialidad y el diálogo llegar a acuerdos y confluir para que exista una convivencia sana entre los distintos grupos humanos. Por ello es importante anotar que los seres humanos somos interdependientes. No estamos solos en el mundo. Significa que vivimos con otros de otras culturas. Pensar en la interdependencia cultural es valorar la diversidad cultural y fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Es pensar que el mundo tiene una conexión global, que lo afecta una parte del planeta, genera consecuencias para todos. De ahí la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos comunes. En conjunto, estas dos dimensiones se complementan y favorecen para construir sociedades más inclusivas, justas y prósperas. Matos y otros. La diversidad cultural parte del reconocimiento del otro, su cultura, lengua y creencias. Sabemos que desde la educación hay un vacío enorme en esta labor del reconocimiento, conocimiento, aceptación y adaptación del otro, ya que no se nos enseña sobre la diversidad de nuestro entorno, de un contexto político y social real, sino que se distorsiona dentro de un establecimiento de contenidos que pretenden una uniformidad de un canon cultural. Los contenidos curriculares en las instituciones educativas se quedan cortos. Las intervenciones curriculares favorecedoras de exclusión son aquellas en las que se ignoran culturas presentes en la sociedad, en las que podemos constatar en los materiales curriculares, bibliotecas y recursos educativos en general, que existen silencios muy significativos acerca de las realidades que conforman nuestro mundo. Torres Santome. Desde el rol docente y el poder de muchas veces se nos otorga en el diseño de estos contenidos culturales y curriculares. Encontramos la necesidad y oportunidad de aportar una verdadera interculturalidad e inclusión en el ambiente educativo. En este espacio de crecimiento y valor, hay que promover la enseñanza y compartir esa riqueza cultural que los alumnos y alumnas que se encuentran en las aulas y que muchas veces no se sienten reconocidos porque, entre otras cosas, los grupos sociales, culturales, que allí se trabajan, ni tampoco en los recursos didácticos con los que se realizan sus tareas escolares. A lo largo de la historia de la humanidad, el concepto de educación ha sido ampliamente estudiado por varias corrientes del pensamiento. Sin embargo, a pesar que la UNESCO ha consolidado la educación como un derecho históricamente, se ha situado para algunos como un privilegio en el sentido más estricto y una deuda social para otros. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la línea del pensamiento de la educación como base fundamental de la sociedad, se concluye lo siguiente. Primero, la educación es el pilar fundamental para garantizar resultados exitosos en el desarrollo de la multiculturalidad e interculturalidad. Entonces aquí tenemos que hablar de la importancia que la educación da para poder llegar a esos objetivos y poder cumplir esas metas. Segundo, la educación intercultural debe entenderse como el enfoque holístico en educación, de manera que la interculturalidad no sea un adjetivo, sino ante todo
que deberá permear toda la práctica del sistema educativo y del quehacer de los docentes y los maestros. Tercero, la escuela debe desarrollar y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en torno a la diversidad y las diferencias que se atribuye. Cuarto, una educación en la que se reflexione críticamente sobre cómo se construyen las diferencias y qué valor se les atribuye en el contexto histórico y actual. De esta manera, se formarán ciudadanos críticos que desarrollen habilidades y competencias para comunicarse y desenvolverse en los diferentes contextos, conscientes del juego de relaciones y poder, de privilegios y que pueden surgir en espacios que son, por definición, de conflictos. Para nuestra ponencia, tenemos las siguientes referencias: Matos y otros, 2007, Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización, perspectiva latinoamericana, Buenos Aires, Claxco. Nieto Bravo, 2022, Desarrollo con rostro humano desde las prácticas educativas populares, USTA Repository. Sánchez Rodríguez, 2024, Ciudadanía e Interculturalidad, claves para la educación del siglo XXI, revista Educación Siglo XXI, 2000, página 19 a la 37. Torres Santome, 2008, Diversidad Cultural y Contenidos Escolares, revista de Educación Universidad Pedagógica Nacional y Educación Intercultural en Colombia, YouTube. Espero que nos haya podido compartir con todos ustedes nuestra ponencia. Muchísimas gracias.